Para esto vamos a hacer un recorrido del tema de la energía eléctrica, revisando primeramente el tema de la generación. Como sabemos, la energía eléctrica se produce en las centrales eléctricas a partir de la transformación de una energía primaria, que esta puede ser hidráulica, térmica, solar, nuclear, eólica. Como podemos ver en la imagen, aquí tenemos una central hidroeléctrica y acá una central eólica, ¿no? Esta fotografía es de la central de Loja, central Billonaco, ¿verdad? Aquí tenemos primero la generación, luego tenemos la transmisión de la energía eléctrica. Sí, dice que es transportada a través de redes eléctricas hasta los centros poblados e industrias, siendo entonces transformada en otras formas de energía, como puede ser luz, calor, sonido y movimiento. Aquí podemos ver más o menos el tema de las redes de alta tensión, en las redes de transmisión eléctrica, ¿no? Y por otro lado, pues ya cuando llega la energía eléctrica hacia los centros poblados, hacia las grandes ciudades, ¿no? Podemos ver ya el tema de la iluminación, el alumbrado público, ya después de haber sido transmitida de energía, ¿no? Acá podemos tener todo ya un recorrido de un sistema eléctrico de potencia, todo el proceso que hace la energía eléctrica, es decir, desde su generación, que se produce obviamente a veces no cerca de los poblados. Luego tenemos un transformador de potencia, que es la que eleva el voltaje del transformador para ser transmitida, ¿no? La transmisión, digamos, que se llama mediante las torres. Luego tenemos una subestación que es de reducción, ¿no? Obviamente donde bajamos nuevamente el voltaje. Sí, acá cuando le estamos haciendo, le estamos elevando el voltaje, podemos elevar a 230.000, a 500.000 voltios. Y nuevamente llegamos a bajas tensiones, ¿no? Entre 130.000 hasta 60.000 voltios, que son los que tenemos redes de distribución. Y obviamente ya cuando estamos distribuyendo dentro de las ciudades, podemos tener voltajes hasta de 22.000 voltios, ¿no? Menores a 22.000 voltios para alimentar de energía tanto a las industrias como a los hoteles, por ejemplo. Y obviamente lo que es la distribución de transformadores de baja tensión que están dentro de las ciudades, que ya sirven para poder alimentar las viviendas, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las características de un sistema eléctrico de potencia? Obviamente tenemos que ver el número de fases. Recuerden que podemos tener sistemas trifásicos, bifásicos o también sistemas monofásicos que son utilizados para baja tensión. El tema de la tensión o el voltaje, pues yo voy a tener baja tensión, media tensión y alta tensión. Aquí en el cuadro podemos saber de que baja tensión está por debajo de 1 kilovoltio, ¿no? Es decir, debajo de 1000 voltios. La media tensión que estaría entre 1 voltio, entre 1 kilovoltio y 35 kilovoltios. Y altas tensiones en las que estarían por encima de los 230.000 voltios, ¿no? Aquí podemos ver cuando tenemos una red monofásica con una fase y un neutro. Podemos tener varias redes monofásicas. O cuando tenemos redes bifásicas, ¿no? Entre dos fases, ¿no? Entre fase y fase. Igualmente tenemos dos fases y un neutro. O una red trifásica de 4 fases, de 4 líneas, digamos, ¿no? Las 3 fases y el neutro. Bien, aquí está todo el recorrido que habíamos hablado de una red eléctrica. Obviamente tenemos la generación al comienzo. Luego tenemos un transformador que eleva la tensión hacia alta tensión. Vamos a hacer la transmisión eléctrica en alta tensión. Luego tenemos una subestación o un transformador reductor que obviamente bajamos a media tensión. Hacemos un recorrido dentro de las ciudades ya en media tensión y para lo que es ya la distribución eléctrica hacia las viviendas y hacia los clientes finales, vamos a tener ya en baja tensión. Ese es todo el recorrido que tiene la energía eléctrica, digamos, ¿no? Ahora, tomando unos conceptos básicos de transformadores, ¿qué podemos decir, no? Que son dispositivos que tienen como objetivo principal aumentar o disminuir el voltaje, ¿no? ¿En qué se miden los transformadores o cuál es su medida de capacidad? Es los kVA, ¿no? Kilovoltamperios, ¿sí? Necesitamos saber que existen transformadores monofásicos y trifásicos, va a depender de la instalación. Por otro lado, también tenemos transformadores que se les conoce como convencionales o los nuevos que se les conoce como los pad mounted. Y una cosa importante es que los transformadores tipo convencionales normalmente se utilizan para redes aéreas
Y los transformadores Pan-Mount se utilizan para redes soterradas o para redes subterráneas. Aquí está un poco lo que habíamos conversado. Estos son los transformadores trifásicos, por ejemplo, un convencional aéreo, transformador convencional. Ustedes hayan visto esto en los postes, esto es un transformador trifásico. Estos que se les conoce como transformadores tipo botella, sí, que es un monofásico convencional, igualmente están en los postes aéreos. Este es un modelo de un transformador Pad Mountain. Fíjense ustedes, es una caja completamente hermética, en donde normalmente se trabaja con redes subterráneas. Bien, ahora los transformadores podemos dividir en varios de ellos, como los habíamos visto, ¿no? ¿Cuáles son los transformadores aéreos? ¿Sí? Obviamente, estos vienen protegidos con fusibles, pues, con seccionadores, y están normalmente instalados en postes de hormigón armado o en postes metálicos, ¿no? Fíjense ustedes que podemos tener trifásicos o monofásicos y van a depender un número, es decir, su potencia, ¿no? Por ejemplo, este 50 que está aquí nos habla que es un transformador trifásico de 50 kVA. Y estos son los transformadores aéreos, pero ya obviamente colocados en postes, que obviamente nos van a servir, se colocan en las zonas urbanas y nos van a servir para alimentar a las industrias, a los centros comerciales, ¿no? Aquí tenemos un trifásico y acá tenemos un monofásico. Estas son un poco las potencias en las que tenemos los transformadores convencionales, es decir, podemos tener monofásicos entre 5 hasta 167 kVA y los trifásicos que irían desde los 15 hasta los 1000 kVA. Esas son las potencias que podemos conseguir los transformadores. Las siguientes son las cabinas de transformación. ¿Cuál es la diferencia de una cabina de transformación? Obviamente, que puede ser un espacio dentro de un edificio, digamos, o una industria, en el cual yo monto un transformador convencional, como los que les ven aquí, pero que están completamente cercados, ¿no? Entonces, este se le conoce como una cabina de transformación. El siguiente tipo, pues como habíamos hablado, son los transformadores pad mountain o también llamado tipo pedestal. Fíjense ustedes, estos transformadores pad mountain, la instalación se hace en el exterior o en el interior, utilizando como parte del sistema de distribución subterráneo, cuyos cables de alimentación entran por la parte inferior e instalados sobre una base de plataforma de hormigón. Sí, estos normalmente se utilizan para redes subterráneas. Fíjense ustedes, aquí tenemos la base de hormigón, obviamente debajo de esto tenemos el pozo y los ductos que obviamente no se les ven aquí. No se ve ningún cable alrededor de ellos, ¿no? Los cables están ingresando por la parte subterránea. Y tenemos potencias de trifásicos, por ejemplo, desde los 30 hasta los 1000 kVA, ¿no? Aquí tenemos el recorrido de un transformador Pad Mountain, por ejemplo, tipo pedestal, fíjense ustedes. Por aquí entran los cables de media tensión, se conectan al transformador y salen las redes de baja tensión. Todo completamente subterráneo, ¿no? Ahí tenemos un modelo más o menos cómo nos quedan. Y por último tenemos los centros de transformación, o también llamados cuartos de máquinas, que estos se dividen en transformadores de nivel del suelo, los subterráneos y en el interior de edificios. Este, por ejemplo, es uno al nivel del suelo, donde el cuarto de máquinas se encuentra a un lado, ¿no? Si ven ustedes, aquí se ponen las máquinas y se construye esa caseta. Los subterráneos, cuando todos los equipos del transformador están en el piso, completamente debajo, son completamente subterráneos. Aquí tenemos una escalera, perdón, para llegar hacia los transformadores. Aquí está el transformador, aquí están todos los equipos del cuarto de máquinas y tenemos aquí estos dos ventiladores por tema de aire, ¿no? Y también podemos tener centros de transformación o cuartos de máquinas, obviamente, que están en los interiores de los edificios, ¿no? Fíjense, aquí tenemos un edificio, aquí tenemos la puerta de ingreso y si es que le abrimos se va a ver más o menos así, ¿no? Donde todas las máquinas y los transformadores se encuentran dentro de este edificio. Esos serían pues todos los tipos de transformadores que podemos encontrar en el mercado y los tipos de cuartos de máquinas. Pues muchas gracias por su atención.